Mi nombre es Germán Jaramillo Uribe, yo soy arquitecto restaurador, con maestrías en conservación, gestión del patrimonio, restauración arquitectónica y el último doctorado en artes, con el tema central de la exposición que se hizo hoy sobre el acercamiento a un modelo de gestión del ferrocarril de Antioquia en la modalidad o en la categoría de itinerario cultural. Lo que yo mencionaba ahorita en la charla inicialmente, planteaba que hay un lugar común en todas esas exposiciones que tiene que ver con, primero, pues trascender de la escala singular del patrimonio a una escala más compleja, más multidimensional, que permita incorporar pues otro tipo de manifestaciones como expresiones del patrimonio cultural, de manera que el patrimonio material se cargue de contenidos y no simplemente de lecturas estrictamente físico-espaciales como tradicionalmente se ha manejado. Y bueno, el otro elemento es también la posibilidad de incorporar o de hacer reflexiones en torno a estas categorías emergentes del patrimonio, como lo son los paisajes e itinerarios culturales, que permiten redimensionarlo también en sus diferentes valoraciones y obviamente en lo que implica la mirada, digamos, inter y transdisciplinaria, ¿cierto? Bueno, y también obviamente, porque es un espacio académico, el rol que cumple la universidad y de alguna manera el papel protagónico en la gestión de los patrimonios, es decir, como yo decía, la gestión no es un asunto estrictamente de las acciones y de las intervenciones, sino también del proceso horizontal que se da desde el reconocimiento, ¿cierto?, hasta la activación misma del patrimonio. Patrimonio son todas aquellas manifestaciones de la cultura que han sido legitimadas de forma social, es decir, que son reconocidas por un colectivo de personas. En esa medida podemos hablar de un patrimonio. El patrimonio existe como categoría, como lo mencionaba ahorita en la charla, en la medida en que son bienes en riesgo, ¿cierto?, y que deben ser protegidos, y con la legislación los ampara en la medida en que también permite que haya políticas para su conservación y su proyección a las nuevas generaciones. Entonces, en ese sentido, patrimonio tiene que ver con memoria, tiene que ver con identidad, tiene que ver con una huella histórica, tiene que ver con una asimilación de esa huella y una, digamos, una pervivencia de esa memoria, pero que también se resignifica en cada momento histórico, porque como lo veíamos ahora en el ejemplo de los objetos o elementos de ferrocarril que se han ido apropiando y se han ido significando a través del tiempo y que bueno, pues forman parte como de ese discurso más allá pues del discurso oficial y que le da como contenido. Sencillamente, si es de todos, todos tenemos derecho a gestionarlo, a activarlo, a cuidarlo, a responder por él. Lo que nos falta simplemente son los mecanismos para que ese patrimonio sea leído, sea reconocido, se configure como un elemento del presente, es decir, no como en muchos casos, por ejemplo, que el patrimonio se asume como una operación de congelamiento, o sea, de fosilización, donde lo que tú intervienes no se toca, lo que tú tienes no se puede intervenir de otra manera diferente, que hay que darle el mismo uso que tenía original, no, todo lo contrario, hay que adecuarlo a las nuevas dinámicas de la sociedad contemporánea, de las necesidades de comunidades y en esa medida incorporarlo a ese desarrollo. Yo creo que la reflexión emerge un poco como del conversatorio, del foro que se hizo al final de la tarde y que tiene que ver en buena parte pues como de las responsabilidades, ¿cierto?, los compromisos, las capacidades, ¿cierto?, porque digamos, como yo lo planteo en mi trabajo de grado, dentro de esas líneas estratégicas hay procesos, y esos procesos también tienen que ver con actores, esos actores tienen proyectos, planes, y esos planes tienen estrategias, digamos, de impacto, y todo eso hay que visibilizarlo, y uno en la medida en que pueda visibilizar todo ese tipo de cosas puede interactuar. Tradicionalmente el tema del patrimonio se ha delegado únicamente a las instituciones estatales, ¿cierto?, pero nos falta hacer más acciones público-privadas, nos falta hacer más movilización de actores, de líderes culturales y toda esa experiencia que ya empiezan aquí a surgir, por ejemplo, de apropiaciones de espacios que tienen valor patrimonial, como es el panóptico, que
se generan programas, actividades. Yo estuve en algún momento ahí en una actividad de unos conciertos que se dieron al aire libre en ese lugar. Ese tipo de apropiaciones empiezan a darle sentido al lugar y la gente los va reconociendo y los va integrando a su memoria, los va integrando a su cuidado también. Entonces, en esa medida hay que posibilitar ese tipo de cosas. Entonces, no podemos seguir actuando como piezas aisladas, tenemos que buscar la manera de generar redes de intercambio, redes de actuación. Y también pensar que los patrimonios no tienen que pensar o intervenir en grande, uno puede partir de pequeñas intervenciones, ¿cierto? Y de pequeñas iniciativas en pro de eso. O sea, los museos al aire libre, todo ese tema que llaman ahorita el turismo de finca, donde la gente llega, se instala y que permite hacer guianzas, todo ese tipo de cosas, dentro de las mismas comunidades es posible sin hacer grandes emporios hoteleros y cosas de ese tipo, ¿cierto? Con el paisaje cultural cafetero se promueven ese tipo de cosas, ¿cierto? Las finca hotel, todo ese tipo de turismo comunitario, ¿cierto? Que permite empoderar a los jóvenes, ¿cierto? De esos relatos, de esas guianzas, de esos recorridos, de respeto por el medio ambiente, de respeto porque no solamente es el patrimonio urbano arquitectónico, es el patrimonio natural que es el más representativo que tenemos en este país y el que corre más riesgo todavía.